Hoy pues me gustaría compartir con ustedes un tema, robándonos a nosotros mismos. Robándonos a nosotros mismos es el tema del cual vamos a hablar un poco el día de hoy. En Filipenses, en el capítulo 4, verso 17, Filipenses 4:17 dice el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Filipo: no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los hermanos de Filipo fueron hermanos que apoyaron económicamente al apóstol Pablo para que él trabajara en la obra del Señor. Por un tiempo ellos dejaron de ayudar, no sabemos cuál fue la razón, pero ahora aquí el apóstol nuevamente está hablando acerca de que los hermanos nuevamente comenzaron a ayudarle económicamente, y ahora el apóstol se sentía feliz, contento de que los hermanos nuevamente pudieran ayudarle económicamente. Pero prácticamente el apóstol Pablo, para él lo más importante no era la ayuda que él recibía de parte de los hermanos de Filipo, y por esa razón en el verso 17 el propósito por el cual Pablo recibía o aceptaba esa ayuda es porque Pablo buscaba fruto en los hermanos de Filipo. Tal vez nos parezca ilógico esto de robarnos a nosotros mismos, y podemos preguntarnos cómo es posible que nosotros nos robemos a nosotros mismos. Pero lamentablemente es una realidad. Nosotros los seres humanos de alguna u otra manera nos robamos a sí mismos. Uno de los grandes problemas de nosotros los humanos es que pensamos solamente en un tipo de bendición. Hay bendiciones espirituales, hay bendiciones materiales, y tristemente la mayoría del ser humano pensamos solamente en la bendición material. Lamentablemente muchos de nosotros los cristianos también no estamos exentos de tener en nuestra mente solo este tipo de bendición, la recompensa o bendición material. Muchas veces nuestra meta es acumular bienes en este mundo, porque solamente estamos pensando en el banco terrenal. Hoy veremos algunas maneras en las cuales nosotros nos podemos estar robando espiritualmente. Y no me refiero, ¿verdad?, a robarnos materialmente, sino en el sentido espiritual. Cuando una de las maneras en la cual nosotros nos podemos estar robando a nosotros mismos, vamos a Efesios, en el capítulo 4 de Éfeso. Miremos lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 4, verso 28. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el hermano o con el que padece necesidad. Aquí el apóstol Pablo les dice a los hermanos: el que hurtaba, dice, ya no hurte más, sino que trabaje. Pero Pablo no solamente le está diciendo que trabaje solamente para suplir sus necesidades, sino también Pablo le dice que ya no robe más, sino que vaya y trabaje, para que de esa manera, trabajando, tenga que compartir con el hermano que tiene necesidad o el que padece necesidad. Hermano, en las congregaciones locales, pues, hay muchos hermanos que tienen necesidad. Hay muchos hermanos que están pasando diferentes situaciones difíciles, y nosotros no debemos de ser indiferentes hacia esas necesidades. Hay hermanos que no tienen un empleo, y no es porque ellos no quieran trabajar, sino porque salen a buscar el empleo, pero no han podido encontrar un empleo. El trabajo o el tener trabajo es una bendición, y eso lo encontramos desde el inicio de la creación.
allá en Génesis capítulo 2:15, encontramos donde Dios introdujo a Adán en el huerto de Edén. Y ahí Dios le dijo que lo cuidara y que trabajara en ese lugar. Entonces, tener trabajo es una bendición. Tener trabajo es un regalo de Dios. Pero debemos de trabajar, sí decíamos que es un regalo de Dios, también el Señor dice, el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, también les dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, ¿trabajamos para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de trabajar? Bueno, trabajamos para suplir nuestras necesidades, ya sea alimentación, ropa, colegio, etcétera. En fin, nosotros siempre buscamos un empleo para trabajar y de esa manera suplir nuestras necesidades. Pero, ¿dónde está el problema? El problema está en que a veces nosotros creemos que debemos de trabajar solamente para nosotros, nuestra familia. Pero en el texto que leíamos en Efesios 4:28, el apóstol Pablo dijo a los hermanos que trabajaran, pero para tener, no para solo ellos, sino también para ayudar a aquel que tenía necesidad. Pero decíamos que muchas veces nosotros trabajamos solo pensando en nuestras necesidades propias y la de nuestra familia. Entonces ahí es donde está el problema. Si nosotros leemos también allá en Hechos, en el capítulo 20, hablando el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, verso 35, dice ahí el apóstol: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vemos que aquí también el apóstol Pablo dice: en todo os he enseñado. Pablo enseñó con su ejemplo de trabajar para ayudar. También dice que el trabajo es para que se deba de ayudar a los que tienen necesidad. Pero ahora el apóstol Pablo dice: recordemos las palabras de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Muchas veces nosotros decimos que bienaventurado es el que recibe, porque es el que está recibiendo la bendición, es el que está recibiendo una ayuda para suplir necesidad. Sí, es bienaventurado, sí es dichoso, además es una bendición que está recibiendo. Pero aquí Jesús nos está diciendo, a través del apóstol Pablo, que el realmente más bienaventurado es el que da. Preguntémonos por qué. Bueno, porque el que recibe la ayuda recibe una bendición material. Por ejemplo, recibe comida, alimento, o recibe vestido, o recibe medicina para su salud. Pero ¿qué pasa con el alimento? ¿Qué pasa con el vestido? ¿Qué pasa con la medicina? Bueno, eso tiene su final. Se terminó la comida, ya no hay más. Se terminó el medicamento, ya no hay más. Se terminó el vestido, ya no hay más. Entonces vemos que este que recibió tarde o temprano esa bendición desapareció de su vida para siempre. No así el que da. El que da recibe una bendición espiritual. Esa obra es apuntada ya por el Señor en los cielos. Esa obra que Él hizo de dar es un tesoro que Él está acumulando allá en el banco del cielo. Y eso nadie se lo puede robar. Y eso no va a desaparecer. Entonces, por eso es que es más bienaventurado, dice el Señor, dar que recibir. Por ejemplo, yo tengo una necesidad, llamo a un hermano, le escribo a un hermano, ya sea extranjero o nacional, y le digo: mira, hermano, necesito comprar un medicamento. Y el hermano me ayuda.
y yo me quedo feliz, pero estoy pensando en mí, nada más. Y yo estoy creyendo de que yo realmente soy el bienaventurado porque recibí esa ayuda, pero es lo contrario. El más bienaventurado es el hermano que dio, porque al recibir esa bendición material, ¿qué acumulo yo en el banco del cielo? Nada. Pero el que da sí acumula en el banco del cielo. Por eso es que cuando nosotros trabajamos y podemos ayudar a un hermano que está padeciendo necesidad o un amigo, y no lo hacemos, de esa manera nos estamos robando la bendición espiritual. Cuando nosotros tenemos que compartir con el hermano que tiene necesidad o el amigo y no lo hacemos, no estamos acumulando o no estamos atesorando allá en el banco del cielo. Por eso es que cuando nosotros trabajamos y no compartimos con el que tiene necesidad, nos estamos robando a nosotros mismos. Nadie nos roba esa bendición de acumular en el tesoro del cielo, nadie. Nosotros mismos la robamos cuando no compartimos. Pero para compartir con el hermano que tiene necesidad o con el amigo hay que trabajar. Fíjense que el trabajar tiene doble bendición. Uno, suplimos nuestras necesidades. Y dos, compartimos con el hermano que tiene necesidad. ¿Qué pasa cuando usted y yo no queremos trabajar? Bueno, en 2 Tesalonicenses, vamos a 2 Tesalonicenses, porque también es un problema no trabajar. Estoy hablando cuando yo o usted no quiere trabajar. No así el hermano que no ha podido conseguir trabajo. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, dice el apóstol Pablo, dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Vemos que el apóstol Pablo dice que cuando él estaba con los hermanos en Tesalónica, dice que él les ordenó, les mandó que si alguno no quería trabajar, estamos hablando del que no quiere trabajar, dice, tampoco coma. Ahora dice el verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Imagínense, dice que estos hermanos andaban desordenadamente porque no querían trabajar en nada, ni en lo material, ni en lo espiritual. ¿Qué es lo único que hacían ellos? Dice el apóstol Pablo, entremetiéndose en lo ajeno. Entonces dice Pablo, este hermanito que no trabaja en nada, que solo anda ahí entremetiéndose, chismoso, hablando cosas, haciendo cosas que no son nada productivas, que al contrario son dañinas, este hermano no tiene derecho a comer porque no está trabajando. Entonces vemos que el no trabajar es un problema serio. ¿Por qué? Porque no voy a suplirme necesidades, no voy a tener que compartir con el que tiene necesidad. Y aparte de eso, tengo otra consecuencia. Si usted mira que yo estoy de haragancito, como decimos popularmente aquí en Nicaragua, no va a compartir usted. ¿Por qué? ¿Porque usted quiere? No, porque Pablo dice que el hermano que no quiere trabajar en nada, no tiene derecho a comer. Por lo tanto, usted tiene todo el derecho de no compartir conmigo. Entonces es importante que nosotros meditemos. Estamos trabajando, Dios nos está bendiciendo con un trabajito. Bueno, ahora el Señor también nos dice que debemos de compartir con el que padece necesidad. Si no lo hacemos, nos estamos robando la bendición espiritual, no estaríamos atesorando en el banco del cielo. ¿De qué otra manera también nosotros nos podemos estar robando o nos estamos robando? Vamos a Mateo, en el capítulo 25, aquí encontramos otras obras de benevolencia, responsabilidades que también nosotros tenemos hoy como cristianos. Mateo capítulo 25, verso 35 dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, dice el verso 36, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Aquí hay otra obra de
benevolencia, pero solamente quiero enfocarme en una, y es donde veniste a visitarme. Aquí Jesús habla del hermano que está enfermo o el que está en la cárcel, pero yo lo voy a generalizar en un sentido de visitar al hermano. No importa si está enfermo o no está enfermo. Nosotros tenemos una responsabilidad de visitar a nuestro hermano para ver cómo está, para animarlo, para exhortarlo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros no cumplimos esta obra, agregando también las del verso 25, nos estamos robando a nosotros mismos. Quizás para muchos de nosotros sean cosas insignificantes o de poco valor. Puedo decir yo, ¿qué gran valor tiene que yo vaya a visitar al hermano? ¿Qué valor? ¿Qué valor tiene que yo dé un poquito de comida al que tiene hambre? ¿Qué de valor hay que yo dé un poquito de agua al que tiene sed? O que vista con algo al que está desnudo. Podemos decir nosotros que no son de gran valor, pero estos son mandamientos, estas son responsabilidades que nosotros también como cristianos debemos de cumplir. Pero cuando nosotros no las cumplimos, entonces no estamos acumulando tesoro allá en el banco del cielo. No hay obra espiritual que Cristo nos tome en cuenta ahí. Por lo tanto, nos estaríamos robando. Ahora, estas obras de benevolencia que se mencionan aquí no requieren gran cantidad de dinero. Y quizás algunas ni siquiera de dinero. Porque si yo, para ir a visitar a un hermano hablando localmente, no necesito tener dinero, porque es localmente, me voy caminando a visitar al hermano. Si el hermano tiene hambre y yo tengo algo que comer en la casa, no voy a necesitar, no tengo dinero, pero tengo algo de alimento en la casa con que compartir con el hermano. Entonces, por eso es importante que nosotros meditemos que estas también son obras, son responsabilidades, son mandamientos que nosotros tenemos que cumplir como cristianos. En una ocasión decía un predicador, estoy hablando de un predicador, decía que no era necesario visitar a los hermanos entre semanas. ¿Y saben por qué decía el hermano que no era necesario visitar a un hermano entre semanas? Porque él dice, de todas maneras ellos vinieron el domingo o van a venir el domingo. Imagínense que nosotros como cristianos estemos diciendo de que no es necesario, no es importante visitar al hermano porque se reunió el domingo o porque va a venir el próximo domingo a reunirse a adorar a Dios. Imagínense que es triste cuando nosotros pensemos de esa manera, porque parte de nuestra responsabilidad como cristianos es ir y visitar al hermano, como decíamos, para ver qué necesidad tiene, para animarle, para exhortarlo, porque a veces las situaciones adversas que nosotros pasamos, pues como seres humanos nos desaniman un poco. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con estas obras de benevolencia, nos estamos robando a nosotros mismos. ¿De qué otra manera nosotros nos podemos estar robando a nosotros mismos? Cuando usted y yo no ofrendamos a como Dios nos manda. Tristemente, muchos de nosotros, los cristianos, no hemos entendido que es Dios el que nos dice que debemos de ofrendar, porque el ofrendar es un mandamiento. Muchos de nosotros no hemos entendido de que es Dios el que nos dice cómo vamos o debemos de ofrendar. Muchas veces nosotros ofrendamos a como nosotros queremos o nos parece. Pero si nosotros vamos a primera a los Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 16, un texto muy conocido que ya lo sabemos de memoria porque también lo estudiamos con los amigos evangélicos.
Dice, en el verso 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Vemos que aquí Dios nos está diciendo que el día que nosotros debemos de ofrendar, pero también nos dice cómo debemos de ofrendar. En el versículo 1 encontramos que el ofrendar es un mandamiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dice ahí en la parte B del verso, dice, haced vosotros también de la manera que ordené. Pablo está dando una orden a los corintios, lo mismo, la misma orden que dio a los hermanos de Galacia. ¿Cuál es la orden que Pablo da? Bueno, que tenían que ofrendar y que la ofrenda, el otro que aprendemos en el verso 1, que la ofrenda es para los santos, o sea, los cristianos que tienen necesidad. Ya en el verso 2 se nos dice qué día debemos de ofrendar. Pero donde quiero enfocarme un poquito más es lo que Dios dice, cómo debemos de ofrendar. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Dice aquí, no da una cantidad específica, no como en el caso del diezmo que tenían que dar los judíos, que sí había una cantidad específica que era el 10%. Hoy nosotros no tenemos una cantidad así de 10 o 5 o 20%. Pero aquí sí Jesús nos está diciendo a través del apóstol Pablo que nosotros vamos a ofrendar según hayamos prosperado. Muchos de nosotros quizás digamos, yo no ofrendo porque no tengo trabajo. Otros dirán, bueno, yo no tengo salario fijo, no tengo trabajo fijo, trabajo ahí que me sale en rumbito una semana, 2, 3 días, y no tengo un salario fijo mensual que esté recibiendo un salario. Entonces por esa razón pues yo no ofrendo. Quizás nosotros estemos diciendo a mí así, pero aquí en el verso que acabamos de leer, Dios nos dice, ofrendad según tengas salario fijo o trabajo fijo. No dice eso ahí. Él dice según hayamos prosperado. O sea, quien nos prospera es Dios. Y no necesariamente Dios nos prospera teniendo un trabajo fijo o un salario fijo. No. Por ejemplo, una manera en la que Dios nos bendice es a través de los amigos también. Un amigo se da cuenta de las necesidades que estamos pasando y viene nos ayuda económicamente. Entonces, de eso poco que el amigo nos está ayudando económicamente, esa es mi prosperidad. Dios me está prosperando de esa manera. Poco o mucho, pero esa es mi prosperidad. Entonces, de eso yo tengo que apartar la ofrenda que yo voy a dar el primer día de la semana. Ahora, me salió un trabajito ahí de una semana. Solo una semana me ofrecieron empleo. Entonces puedo decir yo, como no es un trabajo fijo que tengo, es solamente una semana, entonces no voy a ofrendar. No dice eso tampoco la palabra de Dios. Esa semana que Dios me dio trabajo, esa es mi prosperidad. Lo que yo recibí de ganancia por mi trabajo en esa semana, esa es la prosperidad que Dios me dio. Por lo tanto, yo de eso debo de ofrendar. Por ejemplo, hay esposas que no trabajan. Dependen completamente del marido. Pero el marido responsable tiene que darle a su esposa para sus cosas personales o otras cositas. Pero muchas veces el marido se ocupa solamente de dar el dinero solo para la comida o otras cositas. No, pero tiene que darle a su esposa porque ella también tiene sus cositas que comprar. Entonces de ese dinero ella tiene que apartar para ofrendar. El hijo, por ejemplo, el hijo que es cristiano y que todavía papá lo está manteniendo, él puede decir, es que mi papá me mantiene, pero no le da el papá dinero a ese hijo,
Entonces, de ese dinero que papá le da al hijo, de eso va a apartar, porque ese dinero que papá le da es su prosperidad, por lo tanto, él debe de apartar para cumplir el mandamiento de ofrendar. Entonces, cuando nosotros no ofrendamos de esa manera como Dios lo manda, nos estamos robando a nosotros mismos. En segunda a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 7, dice el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Solo quiero retomar la parte primera del verso. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Hay hermanos que se justifican utilizando este texto o la parte primera del verso. Dice: propuso en su corazón. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros debe dar como proponemos en nuestro corazón. Entonces ahora viene el hermano y dice: bueno, mi bendición que Dios me ha dado es un ejemplo, 1000 córdobas. Aquí la moneda es el córdoba, 1000 córdobas. Entonces vengo yo ahora, de esos 1000 córdobas decidí dar 10 córdobas. Si sacamos el porcentaje de los judíos, el 10%, imagínense, el 10% de 1000 serían 100 córdobas. Pero vengo yo, doy 10 córdobas. Imagínense, ni siquiera estoy cumpliendo la justicia de los judíos. Y Jesús dice que mi justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Pero lo que yo quiero enfocar es esto en algunos hermanos, porque yo he escuchado a hermanitos así. Dice: pero es que aquí dice, 2 Corintios 9:7, que yo dé como proponga yo en mi corazón. Entonces yo propuse dar 10 córdobas. De los 1000 yo propuse dar 10 córdobas. Pero si la palabra de Dios dice que yo debo de proponer en mi corazón, yo debo de proponer en mi corazón a la hora de ofrendar, a la hora de dar. Pero eso que yo voy a proponer en mi corazón tiene que ir de acuerdo a lo que yo prosperé. Y tomando en cuenta también que mi justicia tiene que ser mayor que la de los judíos. No, el ser de proponer en mi corazón no es como yo quiera o lo que yo quiera, no. Yo voy a proponer de ofrendar en mi corazón, pero de acuerdo a lo que Dios me ha prosperado. Cuando nosotros no lo hacemos así, entonces, como Dios manda, nos estamos robando a nosotros mismos porque no estamos atesorando en el banco del cielo. ¿De qué otra manera también nosotros nos podemos estar robando el día de hoy? Cuando no aprovechamos bien el tiempo. Estamos hablando del tiempo, la oportunidad que Dios nos da a cada uno. Por ejemplo, hoy que amanecimos con vida, es el tiempo que Dios nos está dando. Es una nueva oportunidad que Dios nos está dando. Ya el tiempo perdido, ya el día de ayer es un tiempo perdido, ya no se puede recuperar. El Señor siempre nos da oportunidades, nos da tiempo para servirle, para trabajar en su obra. Y muchas veces, tristemente, nosotros no aprovechamos ese tiempo o esa oportunidad que el Señor nos está dando para trabajar en su obra. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, verso 16. Miremos lo que el apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios 5, 16. Vamos a leer el verso 15 también. Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora dice el verso 6, el 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Solo me quedo en la parte final del verso, de la parte primera del verso 16. Dice: aprovechando bien el tiempo. Dice que nosotros debemos de ver con diligencia, dice el verso 15, cómo andamos. ¿Como necio o como sabio? El sabio
El sabio aprovecha el tiempo que Dios da. El sabio aprovecha la oportunidad que Dios da. El necio es lo contrario. El necio no aprovecha la oportunidad o el tiempo que Dios está dando. Déjeme decirle que el necio aprovecha el tiempo, pero en las cosas del mundo. Y no estamos hablando, y Pablo no está hablando de aprovechar el tiempo en las cosas del mundo. No, el apóstol Pablo está hablando de aprovechar las cosas en lo espiritual, de aprovechar el tiempo en trabajar en la obra. Por ejemplo, allá, si nosotros recordamos, cuando Jesús andaba aquí en la tierra, allá en Juan capítulo 6, verso 27. Si nosotros leemos ahí Juan capítulo 6, verso 17, verso 27, Jesús dice ahí que no trabajemos por el alimento que perece, sino que trabajemos por el alimento que a vida eterna nos lleva. ¿Y cuál es el alimento que nos lleva a vida eterna? No es el arrocito, no los frijolitos, no es el quesito, no. El alimento que nos lleva a vida eterna es lo espiritual. Pero muchas veces nosotros, lamentablemente, aprovechamos el tiempo en las cosas de este mundo. Si nosotros estamos aprovechando el tiempo en las cosas de este mundo, lamentablemente no estaríamos siendo sabios, sino estaríamos siendo necios y nos estaríamos robando a nosotros mismos. Hay que dedicarle tiempo a la familia, claro, hay que dedicarle tiempo a la familia, pero no podemos quedarnos solamente allí en dedicarle tiempo a la familia. Hay que dedicarle tiempo al trabajo, sí, claro, tenemos que trabajar, pero no debemos de quedarnos solamente allí en el trabajo. Hay que estudiar secularmente y si se puede preparar uno secularmente, sí, hay que prepararse, pero no debemos de quedarnos solamente ahí. Hay que salir de paseíto ahí a distraerse sanamente. Sí, no estamos diciendo que no, pero no debemos de quedarnos solamente ahí. No debemos de aprovechar el tiempo solamente ahí en la familia, en el trabajo y en el estudio secular o distraerse sanamente. No, hay que aprovechar el tiempo en las cosas espirituales. No estoy diciendo que estas cosas sean malas. Dedicarle tiempo a la familia, al trabajo, al estudio secular, al paseo. No estoy diciendo que estas cosas sean malas. Pero debemos de tomar en cuenta lo que Jesús, y esto hay que tomarlo en cuenta también, lo que Jesús nos dice allá en Lucas capítulo 14, verso 26 y 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, no estoy diciendo que dedicarle tiempo a la familia, al trabajo, sea malo, pero aquí Jesús dice que nuestra prioridad tiene que ser Jesús. Ahí es donde está el problema, cuando nosotros dedicamos nuestra prioridad en la familia o el trabajo o el estudio o el paseo, la distracción. Cuando nuestra prioridad son esas cosas, ahí donde está el problema. Pero aquí nos dice Jesús que la prioridad debe ser Él. Porque si no lo hacemos eso, dice que no podemos ser discípulos de Jesús. Y dice el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En primera de Juan, en el capítulo 2, versos 15 al 17, debemos de tomar en cuenta también esto nosotros. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 17, dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el apóstol que no amemos el mundo. Entonces ahí es donde está el problema, cuando nosotros amamos al mundo, cuando nosotros amamos más las cosas de este mundo, cosas materiales, ahí es donde está el problema. Y dice el verso 17, el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora el 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Vale la pena entonces enamorarse del mundo? ¿Vale la pena
aprovechar el tiempo en las cosas de este mundo? No, porque el apóstol Juan dice que eso va a pasar. Todo eso un día va a desaparecer. Esas cosas no son eternas. Entonces, ¿vale la pena aprovechar el tiempo en el servicio a Cristo? Sí, porque el apóstol Juan dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es importante que nosotros aprovechemos el tiempo en el servicio a Dios. Repito, no estoy diciendo que dedicarle tiempo a la familia, al trabajo, al estudio secular o a otras cosas sea malo. No estoy diciendo eso. Lo malo está cuando eso ocupa nuestro primer lugar, cuando eso lo anteponemos antes que a Dios o cuando nos enamoramos completamente de esas cosas. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Otra manera en la cual nosotros nos podemos estar robando es cuando nosotros no compartimos para la predicación del Evangelio. En Efesios capítulo 4, nuevamente vayamos a Efesios, en el capítulo 4, miremos lo que el apóstol, a Filipenses capítulo 4, miremos lo que el apóstol Pablo también escribe a los hermanos de Filipo, Filipenses capítulo 4, verso 15. Dice Pablo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces vemos que aquí los hermanos de Filipo colaboraron con el apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. ¿Por medio de qué? Por medio de la ayuda que ellos daban al apóstol Pablo. Entonces, la predicación del Evangelio debe ser una prioridad también para nosotros. Debe ser importante para nosotros, porque si nosotros no predicamos el Evangelio, las personas no van a conocer el Evangelio. Y si no conocen el Evangelio, ¿cómo van a resolver sus problemas que tienen con Dios? A veces nosotros le dedicamos poco tiempo a la predicación del Evangelio. De algo estamos claros. No todos los miembros de la iglesia local podemos dedicarnos a tiempo completo al Evangelio. No todos. Fuera bonito, pero no todos podemos porque hay responsabilidades que tenemos que cumplir también como esposo, como madre de familia. Pero por eso hay algo. La iglesia local, ella puede aportar a un hermano o a su predicador, ayudarle económicamente para que este hermano, predicador, pueda dedicarse a tiempo completo a la predicación del Evangelio. Y si otro hermano pues tiene la oportunidad también ahí de hacerlo, la iglesia también puede colaborar con este hermano para que de esa manera el Evangelio se expanda. Y de esa manera la iglesia está contribuyendo también a la predicación del Evangelio. Por eso debemos de hacer conciencia en el mandamiento de ofrendar a como Dios manda para que haya dinero y de esa manera colaborar para que el Evangelio se expanda. La iglesia que no colabora para que el Evangelio sea predicado, la iglesia que no quiere colaborar con su predicador o con algún otro hermano de otra congregación, se está robando a sí misma. Yo sé que hay iglesias que son pequeñas, pocos miembros y económicamente pues no tienen la posibilidad. De eso estamos claros. Pero habrán otras iglesias que sí podrán hacerlo. Y cuando esta iglesia lo hace, pues está acumulando tesoro allá en los cielos. Pero la iglesia local pues debe esforzarse también para hacerlo. Pero no solamente por medio de la iglesia. También a manera individual podemos colaborar para que el Evangelio se expanda. Tal vez no tenemos dinero, pero podemos decirle al hermano, a los hermanos que andan predicando el Evangelio, hermano, véngase a mi casa a almorzar, a desayunar, a tomarse un refresco. Yo sé que usted anda ahí predicando el Evangelio, entonces yo quiero colaborar de esa manera y estamos colaborando de esa manera.
O decirle, mira hermano, aquí están estos 10 Córdoba para un refresco, para que se movilice en el bus y tiene que viajar a otro lugar. A manera individual también podemos hacerlo a medida de nuestras posibilidades. Si nosotros a manera individual tenemos con qué colaborar para que el Evangelio se expanda, para que se predique, y no lo hacemos, nos estaríamos robando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estaríamos acumulando en el banco celestial. En fin, hermanos, hay muchas maneras en las cuales nosotros nos podemos estar robando si no cumplimos esa responsabilidad que tenemos como cristianos. Cuando no exhortamos, cuando no animamos, cuando no nos reunimos, cuando no estudiamos la Biblia, cuando no estamos siendo luz en el mundo lleno de maldad, cuando no somos sal de la tierra, cuando no consolamos al hermano. En fin, hermanos, cuando nosotros no cumplimos estas responsabilidades que tenemos como cristianos, nos estaríamos robando a nosotros mismos. Debemos de tener presente también las palabras de Jesús. Estas palabras de Jesús, cada uno de nosotros las debemos de tener presente. Vamos a Mateo, en el capítulo 6 de Mateo, un texto también muy conocido por todos nosotros, pero como yo siempre digo, no es suficiente solamente con que conozcamos, que sepamos qué es lo que dice Dios. No solamente eso. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, dice así Jesús: no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces preguntemos, ¿vale la pena hacer tesoro aquí en la tierra? Jesús dice que no vale la pena. ¿Por qué? Porque el orín corrompe, la polilla se come, tarde o temprano la madera se va destruyendo, las paredes también, el metal también se va destruyendo poco a poco. Entonces no vale la pena. Por eso Jesús dice que hagamos tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque allá no hay polilla, allá no hay nada material. Ahora, el otro problema que de hacer tesoro aquí en la tierra es el ladrón. El ladrón, imagínense tanto sacrificio que nosotros hacemos por tener esos bienes y de repente en una horita o un minuto, el ladrón llegó y se lo llevó todo. ¿Vale la pena entonces? Dice Jesús que no. Por eso es que nosotros debemos de aprovechar el tiempo en trabajar en las cosas espirituales, porque de esa manera estaríamos acumulando tesoro ahí en el cielo. Y ese tesoro que nosotros acumulamos ahí en el cielo, eso sí no lo afecta nada. Eso se queda ahí con nosotros por la eternidad. Pero cuando nosotros estamos atesorando aquí en la tierra y no en el banco, no allá en el cielo, nos estamos robando a nosotros mismos. En conclusión, mis hermanos, hemos visto que nos podemos estar robando a nosotros mismos. ¿Cómo? Cuando no compartimos con el hermano que tiene necesidad, cuando no cumplimos otras actividades de benevolencia que miramos allá en Mateo 25, del 35 al 36, cuando no ofrendamos como Dios lo manda, cuando no aprovechamos bien el tiempo, la oportunidad en trabajar en el servicio a Dios, cuando no ayudamos para la predicación del Evangelio, y siempre tengamos presentes las palabras de Jesús en el último texto que leíamos en Mateo capítulo 6, verso del 19 al 21. Cuando no cumplimos estos mandamientos, por poner en primer lugar las cosas de este mundo, estamos atesorando en este mundo y de esa manera nos estamos robando a nosotros mismos. Pero cuando ponemos en primer lugar lo espiritual, cumpliendo lo que Cristo nos manda, de esa manera no nos estaríamos robando. ¿Por qué? Porque estaríamos atesorando en el banco celestial. Estamos dando frutos espirituales. Fue lo que Pablo le dijo a los hermanos, allá en el primer texto que leíamos, Filipenses 4:17. No es que busque dádiva, dice Pablo, no es que busque regalos de ustedes, lo que yo busco es que ustedes den fruto, que ustedes acumulen tesoro en el cielo. Para Pablo,
lo más importante era el beneficio espiritual. El bienestar espiritual era lo más importante de Pablo hacia los hermanos de Filipo, y ese debe ser lo más importante para nosotros también, el bienestar espiritual. Bueno, espero de que este estudio sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Dios me les bendiga grandemente a cada uno.